Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Las escrituras de hoy son muy proféticas y debemos meditarlas entendiendo lo que el mundo vive en estos tiempos, entendiendo también cómo la Iglesia y sus líderes nos estamos moviendo también. Pablo nos aclara algo muy importante. Fíjense bien, desde que Jesús instituye a Pedro como cabeza de la Iglesia, nos recuerda que Jesús estableció una sola iglesia, la Iglesia universal. Una iglesia, como dice Pablo, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos. Dios es el Padre de todos, pero nos invita a vivir una sola fe, la fe en Jesucristo, que es su único Hijo. Dios fue o es el autor de las Sagradas Escrituras. Dios inspiró a los autores sagrados a escribir la Biblia. Y lo que Dios inspiró o escribió por medio de los autores sagrados, nadie lo puede cambiar, ni nadie lo puede modificar, nadie lo puede ajustar a la conveniencia o forma de vida, porque es la ley divina y ni siquiera la Iglesia tiene la autoridad de cambiar lo que Dios estableció, no solo desde el principio, sino de toda la creación. Jesús nos hace un llamado a entender el signo de los tiempos, a darnos cuenta que el mundo se mueve de una manera cada vez más opuesta a la fe. Necesitamos, como les decía al principio, un mundo que se mueva en dirección de la Iglesia. No necesitamos una iglesia que se mueva en dirección del mundo, porque el día que pase eso, va a ser un caos y la fe se termina, se acaba la iglesia. Sin embargo, eso no va a pasar porque Jesús nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estaría
y que las puertas de Satanás no iban a prevalecer sobre ella, sobre nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nos estamos dando cuenta cómo sigue el mundo empujando fuerte. Y muchos de sus miembros, de sus líderes, también pueden estar confundidos y nos podemos confundir. Quiero hacer referencia a lo que el Papa Francisco en su documental Francesco mencionó en relación a las uniones homosexuales. Primero hay que entender que desconocemos la intención o el pensamiento del Papa en ese momento. No estoy juzgando, únicamente orientándolos. Segundo, el Papa habló, su punto de vista fue un punto de vista muy personal. No es algo que es la ley de la Iglesia, porque la ley de la Iglesia es la ley de Dios y nadie puede cambiar la ley de Dios, y la institución y la sagrada institución del matrimonio siempre va a ser entre un hombre y una mujer. Eso jamás, jamás, jamás de los jamases va a cambiar, ni se va a modificar. Entonces, él habla de algo que es real, habla de una necesidad, de que todos somos hijos de Dios, todos, y todos debemos de ser acogidos como hijos de Dios. Muchas veces yo les he dicho que nuestras acciones no definen quiénes somos. Entonces, lo que el Papa habla también es entender que como iglesia tenemos un solo Padre y que nuestro Padre es Dios. Ya las cuestiones legales y otras cosas pues ya a mí no me competen, yo no puedo hablar por eso, ni lo voy a hacer porque no, mi función es orientarlos hacia la parte espiritual y sobre todo moral. Pero cualquier unión fuera del matrimonio sacramental es inmoral, eso no va a cambiar tampoco. Una relación entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio es inmoral. Una relación íntima entre dos personas del mismo sexo, de todos modos, es inmoral. Fíjense que hablo de la acción, no de la persona. La persona está cayendo en algo inmoral, sí. Y debe de recordar que hay un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe y una sola escritura. Y las escrituras son claras y no dejan motivo de malentendidos o de dudas. Si nos damos cuenta, si leemos la escritura, es clara. Entonces Jesús nos dice, ¿por qué no interpretan entonces los signos de los tiempos presentes? ¿Por qué no se dan cuenta, dice Jesús, que el mundo se está alejando de Dios? Eso es lo que nos está diciendo hoy. ¿Por qué no te das cuenta? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos los que les conviene hacer ahora? Es una buena pregunta, ¿no les parece? ¿Qué es lo que nos conviene hacer ahora? La voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos conviene ahora? Seguir el orden natural de la creación. Cualquier cosa que no es natural, como una relación homosexual, es incorrecto, porque no es natural. Lo natural, y no solo hablo de Dios, lo natural es que un hombre y una mujer se complementan y tienen hijos. Esa es la única manera natural. Y no estoy, como les digo, al contrario,
como sacerdote y como capellán del apostolado Koresh. Como saben, Koresh es un apostolado que acompaña a los homosexuales a vivir una vida en santidad. La iglesia acoge a todo el mundo. La iglesia no rechaza a nadie, pero nos invita a esa metanoia, nos invita a cambiar, a mirar al crucificado, a entregar nuestras pasiones en la cruz de Cristo. Es nuestra obligación como hombres y mujeres de fe. La invitación de hoy es una invitación grande que el Señor nos hace y nos muestra al final, en la última parte, la imagen del purgatorio. Fíjense, cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible con llegar a un acuerdo con él. En la vida que vivimos, si estás en pecado, lo más pronto posible ponte en paz con Dios, porque no vaya a ser que nos agarren, por eso alguien dice, que nos agarren confesados, que nos agarren en pecado grave, en pecado mortal, o viviendo en pecado mortal, porque no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Está hablando de las almas que penan en el santo purgatorio. Es una parábola, es un cuento, es una metáfora que Cristo está hablando. Si ustedes han leído la vida de los santos, que han tenido visiones del infierno y del purgatorio y del cielo, dicen los santos que el purgatorio no es un lugar así nice, como alguien dice, que es bonito. No sé, nada más les estoy contando, yo nunca he estado ahí. Y nadie ha ido ahí para regresar, solo los santos tuvieron visiones. La invitación de hoy es primero pensar que como humanos, todos nos podemos equivocar, desde el Papa hasta el último sacerdote. Nadie es perfecto, por eso esta iglesia es una iglesia pecadora, porque nosotros somos la iglesia, pero iglesia divina porque fue fundada por Cristo. Y que tú y yo debemos de fijar los ojos únicamente en Él, en la cruz, en Él y nadie más. Él es el que nos da la salvación, Él es el camino, la verdad y la vida. Cualquier otra cosa que alguien diga no te lleva a la salvación. Interpretemos hoy el signo de los tiempos. Hagamos un discernimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios para ti en tu realidad como hijo e hija de Él?